Hola, muy buenos días. Hoy damos por concluido este ciclo de conferencias que la verdad para mí fue súper positivo entrar en contacto con ustedes de manera directa, ser cuestionada de manera libre, independiente, sin preguntas sembradas, sin evitar contestar cuestionamientos. Y bueno, pues anunciarles que ya hoy, en unas horas, estaré arrancando mi campaña rumbo a la presidencia de la República en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Están todos cordialmente invitados. Entiendo que algunos no podrán trasladarse por un tema de vuelos, otros por un tema económico, pero vamos a estarlos informando de manera permanente. Vamos a tener canales de comunicación con ustedes para que en todo momento tengan la información de lo que está sucediendo en el arranque de campaña. Y pues eso, simplemente decirles que me da mucho gusto. Estoy muy contenta. En la casa de enfrente están ya muy desesperados tratando de justificar lo injustificable, tratando de decirnos que pues en México no pasa nada, que no hay necesidad de tener gabinete de seguridad, pues todo está bien, no importa que asesinen candidatos, no importa que el territorio esté bajo la amenaza del crimen organizado, están en su en su visión de un país donde no pasa nada y donde está mejor que nunca, porque esa es la palabra que la candidata ha repetido una y otra vez. Y bueno, pues simplemente mostrarles mi alegría, mi agradecimiento. Vamos por 90 días duros, arduos, intensos. El día de ayer grabé varios TikToks que van a ver los próximos días. Apareció el dinosaurio, apareció la casa gris, aparecieron las cadenas, contando un poco el recorrido que me llevó de ser senadora de la República a ahora ser la candidata a la presidencia de la República y muy pronto pues estar en Palacio Nacional. A sus órdenes con los cuestionamientos que tengan. Hola, muy buenos días a todos. Arrancamos con Julio Astarga de Latinus. Hola, ingeniera, buenos días. Primero, preguntarle respecto a la primera mañaneta que usted tuvo aquí, mencionó que era probable que conformara un gabinete ciudadano. Preguntarle si va a adelantar nombres ahora que ya comienza la campaña de un virtual gabinete y si podremos conocer su proyecto de nación, de gobierno desde el día de mañana. Por supuesto que estamos terminando los foros que hemos hecho en diferentes áreas con Enrique de la Madrid. Esto se va a ir concretando a lo largo de toda la campaña porque la idea es seguir teniendo estos foros. Ya hay unas propuestas que mañana daremos a conocer que han sido resultados pues, del tema de energía, de medio ambiente, de mujeres, en temas de agua, en temas de infraestructura. Y mañana vamos a dar una propuesta primera sobre cuáles van a ser nuestras prioridades. Obviamente el tema de la división de poderes, el tema del fortalecimiento de la democracia serán dos temas fundamentales que los ciudadanos nos han demandado a esta coalición Fuerza Corazón por México. Y por supuesto que va a haber diferentes ciudadanos. Me reuní con los Xochilovers, que han sido una red que se ha ido fortaleciendo a lo largo y ancho del país, que van a jugar un papel muy importante en la campaña. Y lo que yo les ofrecí ayer, antier que me reuní con ellos, es que también van a jugar un papel importante en el gobierno. O sea, no solo es trabajar en la campaña. Este gobierno requiere de la participación ciudadana real, que los consejos consultivos ciudadanos de seguridad pública, de transparencia y de combate a la corrupción, de educación, de salud, que tiene rato que no se reúnen, que no se les toma en cuenta, realmente hay una participación ciudadana. Y por supuesto que también pues ahí uno va a ir viendo la capacidad de muchos personajes que hoy por hoy los conocí a raíz de este lanzamiento y voy viendo perfiles muy echados para adelante, muy capaces, gente que, por ejemplo, Max Kaiser, que en un momento dado estuvo en el gobierno, pero que ahora está completamente del lado ciudadano,
pues me está ayudando con todo el tema de transparencia y rendición de cuentas, que era uno de los temas que no habíamos presentado originalmente. Pero sin lugar a duda, el eje central de esta campaña va a tener que ser el tema de la seguridad. O sea, y ahí estamos sumando a muchos nuevos expertos, especialistas que nos acompañen en este proceso. Mi respuesta es, sí vamos a tener ciudadanos en el gabinete, no hay duda. Hoy por hoy no te puedo decir exactamente pero lo vamos a ir conformando y lo vamos a ir presentando a lo largo de la campaña. Y una segunda pregunta sobre lo que dimos a conocer ayer, que las hermanas alcalde construyeron un edificio con irregularidades administrativas y a usted la señalaron por algo similar. ¿Qué opina al respecto? Primero, que se ve que a las hermanas alcalde les ha ido muy bien en este sexenio. A uno le cuesta mucho trabajo hacerse de algo con muchos años de esfuerzo y pues ahora sí que ya no solo son primero los López, sino también primero los alcaldes. Gracias, Víctor Peña, Portal Político. Hola. Con el tema de los Xochilovers, ¿nos puedes compartir, hablando de hombres, mujeres, cómo se componen los Xochilovers en este momento? Y por otro lado, ¿estarías pensando hacia adelante en los próximos 90 días repetir este tipo de comunicación, quizá con otro nombre, pero dado la buena respuesta y feedback que has recibido, estarías en esa condición? Te aprecio mucho tu respuesta. Primero, decirles que me llama la atención que en la mesa de coordinación de los Xochilovers había puras mujeres. Del lado ciudadano veo muchísimo más la participación abierta de las mujeres. Del lado de los partidos políticos les tengo que confesar que me cuesta trabajo que propongan mujeres, lo digo abiertamente. Estamos nombrando las coordinaciones de los estados y ahí pues hay más hombres, pero finalmente pues son los cuadros que los partidos políticos nos están proponiendo a las campañas. Entonces va a ser muy buen equilibrio, que del lado de los ciudadanos, de los Xochilovers, te podría decir que es un 70-30, 70% mujeres, 30% hombres, y del lado de los partidos es 30% mujeres, 70% hombres. Eso habla que desde la sociedad civil las mujeres están empujando durísimo, fuertísimo, y eso me encanta que podamos muy pronto tener mucho más mujeres tomando posiciones de poder y de liderazgo en nuestro país. Y por supuesto que sí hay la idea de hacer una conferencia. Bueno, mañana ya es la primera campañeta y va a ser en Aguascalientes y va a ser un ejercicio similar que vamos a repetir a lo largo de toda la campaña para estar en comunicación con ustedes. Gracias. Es la campañeta. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Ay, perdóname. Xochitl, buenos días a todos. Preguntarte tres cosas. Primero, en el caso Loret, y no lo digo por Loret, sino lo digo por el gremio periodístico. Ahora ya los pájaros le tiran a las escopetas, o es un mensaje para que nos inhiban en nuestra libertad de decir lo que tenemos que decir en cuanto sea verdad. Y el otro caso de Anabel Hernández, que utilizaron un fake, y a mí me llama la atención, por lo menos sospecha, que fueron los de Morena quienes dijeron que ustedes estaban sacando ese tipo de fakes donde la estaban amenazando de muerte. Entonces, si esa guerra sucia permanece, ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatirla? El otro tema sería, ayer se dio un... A ver, la segunda pregunta es que sacaron un fake amenazando... A Anabel Hernández, también reportera, pero ella misma lo negó. Ah. Ella misma negó que estuvieran... Okay. Que la habían y que yo había sido la que sacó el fake. Pues de parte de ustedes, pues, no tú, Xochitl, directamente, pero de parte del grupo que representas, pues, ¿no? Que ustedes habían creado ese fake, y entonces, pues así se queda en la idea, ¿no? Y la otra es, ayer se dio un debate que me pareció interesante en el Senado, en donde Germán Martínez comparó al presidente por entregar territorio a narcotraficantes como Antonio López de Santana, no Benito Juárez, sino Antonio López de Santana, sino si ya también esto lo va a seguir al presidente, ser narcopresidente, y luego Antonio López de Santana. Gracias. Muchas gracias. Primero, decir que
es increíble que yo haya puesto una denuncia contra los hermanos del presidente, porque fueron 2 hermanos los que recibieron sobres amarillos, y que a la fecha ni siquiera se le citó a declarar a Pío López Obrador por parte de la Fiscalía para que dijera de dónde había salido el dinero. Es muy probable que el dinero salió del gobierno de Chiapas, porque la persona que le entregaba el dinero a Pío tenía relación directa con el gobernador Manuel Velasco en ese momento en Chiapas, no se nos olvide. Es muy probable que ese dinero fuera dinero público, y creo que la Fiscalía estaba obligada a investigar el origen de los recursos que le fueron entregados al hermano del presidente. Y en ese sentido, quien debería de estar en el banquillo de los acusados no es Carlos Loret, es el hermano del presidente, y el presidente incumplió su palabra al decir que él no iba a proteger a su familia. Claro que los protegió, y ahora no solo quiere eso, sino quiere también una indemnización para su familia a cargo de un periodista, pues que me parece que ha sido un hombre honesto, trabajador, y si le han pagado bien, pues ojalá muchos mexicanos les pagaran bien en sus medios. Digo, creo que eso es una valoración que los medios harán de cada periodista que contratan. Toda mi solidaridad con Loret, y mi conclusión es que el que debería de estar en el banquillo de los acusados es Pío López Obrador, y no un periodista que lo único que hizo fue dar a conocer una información que es real, que existe, y que los mexicanos tenían derecho a conocerla. En el caso de Anabel, todo lo que pase en las redes sociales va a ser culpa de esta campaña, todo. Desde ahorita váyanse acostumbrando. Ellos no creían que hubiera una sociedad civil enojada. Esta sociedad civil ya despertó. Esta sociedad civil no son bots, son mexicanos de carne y hueso, y yo he seguido contestando llamadas aleatorias estos días, y la verdad es que el entusiasmo que yo veo de tanta gente decidida a que esto cambie en nuestro país, de tanta gente que vive en Chilapa, en Guerrero, que vive en Zacapu. Recibí una llamada de Zacapu, Michoacán, donde el crimen organizado tiene apoderado el territorio de esa zona. La gente está harta de vivir a merced de la delincuencia. De repente la candidata de enfrente nos va a venir a decir que no manches, que todo está maravilloso, que se redujo en 50% la delincuencia en la Ciudad de México. Pregúntenle al que viene en el camión, pregúntenle al que le bajaron el celular, pregúntenle al que le cobran de piso ahí en el centro histórico por vender. Pregúntenle a la gente si realmente, efectivamente bajó la delincuencia. Pregúntenle pues a Harfuch, el atentado que tuvo en la ciudad, a Ciro. O sea, es una ciudad donde amenazan, atentan, y en lugar de asumir esa responsabilidad del gobierno, pues lo que va a decir es la oposición la que está lanzando los hashtags, es la oposición la que está amenazando a periodistas, y es muy probable que muchos de esos seguidores que se suben a ese hashtag me apoyen a mí. Pues sí, porque el país está dividido en 2. Los que apoyan a Morena, y seguramente los seguidores de los que impulsan hashtag en mi contra apoyan a Claudia. Es normal, porque es su candidata, y muchos que están en contra de este gobierno me apoyan a mí, porque obviamente su esperanza es que esto cambie. Eso no quiere decir que yo esté impulsando bots, no, yo lo digo claramente, aquí no hay granjas de bots, aquí no tenemos oficinas con dinero público pagadas para atacar la oposición. El tema es que mientras ellos lo hicieron por 5 años, no pasaba nada. El tema es que cuando los ciudadanos despertaron por una marcha pacífica, que salieron a las calles, y que de ahí se ha mantenido una inercia de participación muy activa en las redes sociales, ya no les gustó. Entonces sí, prepárense para ese tema. Esa va a ser la retórica de Morena todos los días, que nosotros le estamos pagando no sé qué países y no sé a cuánta gente. No, aquí no tenemos bots. Y lo que dijo Germán, pues es súper cierto. Nos preocupa mucho la soberanía nacional, y entonces no nos queremos sentar con Estados Unidos, y no queremos ir a foros internacionales porque son neoliberales.
lo que no hemos entendido es que buena parte del territorio está tomada por la delincuencia organizada. Eso es una realidad. Guerrero, buena parte de Guerrero está en manos de la delincuencia organizada. En Michoacán, les voy a leer cuáles son las 6 ciudades más violentas: Colima, Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas. Esas son las ciudades con mayor índice delictivo. Obviamente la mayor percepción de inseguridad es Fresnillo, es donde la gente siente más miedo, y seguramente por eventos que se dieron ahí en Fresnillo, Zacatecas, la gente pues tiene esa impresión. Sería lo que yo podría decir de lo que dijo Germán. Alejandro Lero de la REA Independiente. Gracias. Hola, candidata, buen día. Hace un par de días, quiero contextualizar esta pregunta en lo que siempre ha dicho el inquilino de Palacio Nacional. Dice que el pueblo no es tonto, que tonto es quien cree que el pueblo es tonto. En ese contexto, hace un par de días el presidente dijo que esta era la ciudad de la manipulación, que esta era la ciudad donde se estaba volviendo de derecha la gente, se estaba derechizando, empanizando, y en vez de atribuirle eso a la falta de resultados del gobierno federal, y sobre todo el gobierno de la ciudad, se lo atribuía a los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué cree que debe decírsele al presidente que piensa que a lo mejor la gente no tiene capacidad de discernir, capacidad de juicio propio, y que se van con lo que le dicen los medios? ¿Qué opina usted? Gracias. En el 2021, Morena perdió la ciudad por una razón grave y delicada. Empezó el metro con un incendio, con un choque en Tacubaya, que dejó una persona muerta. Y luego se incendió el centro de mando, meses después, en Buen Tono, que dejó a otra persona fallecida. Y luego se cayó la línea 12 del metro. ¿Eso es culpa de los medios? Pues claro que no. Eso es culpa de la ineptitud de la autoridad. Y el informe fue claro. El metro se cayó por falta de mantenimiento. Y la señora Sheinbaum era la jefa de gobierno. Eso no es culpa de los medios de comunicación, es culpa de su mal gobierno. Cuando Claudia Sheinbaum no era oposición, se quejaba de las contingencias ambientales. Decía que por qué no se hacía algo para evitar las contingencias ambientales. Pues acabamos de salir de una contingencia ambiental de 3 días y hoy tenemos muy mala calidad de aire, porque no hizo absolutamente nada para que el transporte público fuera eléctrico, para apresurar la transición eléctrica, para cerrar el combustorio en la termoeléctrica de Tula. Ese es el causante de la mala calidad del aire que tenemos en la Ciudad de México, siendo ella parte del organismo que controla la calidad del aire en la Ciudad de México. Y yo les digo desde ahorita, el problema está en la termo y ese problema se puede resolver, pero sí requiere una ingeniera que sepa que el combustible fósil es altamente contaminante y podríamos usar gas natural para reducir esa contaminación. Y el tercer tema, la falta de agua. Aunque lo quiera negar, hay una persona que trabaja conmigo que viene pues desde el sur de la ciudad, cerca de Tlalpan. Tienen meses comprando pipas de agua. Y me dio hasta el precio, 1,200 pesos les cuesta una pipa pequeña para llenar 2 tanques, 2 depósitos que tienen de agua en la familia. Hay que preguntarle cuánta gente está comprando agua en la Ciudad de México. No puede negar. Y además el Cutzamala, aunque digan que tiene el 35%, abajo hay una cantidad de lodos y una cantidad de contaminantes, obviamente, que no van a poder suministrar agua a la Ciudad de México si no nos llueve. Ojalá nos llueva. Yo no deseo que no llueva, yo deseo que llueva. Y que llueva pronto para que no tengamos que vivir la angustia de no tener agua, porque no repararon fugas. En Iztapalapa el 50% del agua se fuga, porque no metieron plantas tratadoras de agua, porque no pensaron en que el tema de cambio climático nos iba a crear una sequía, y que no le echen la culpa a la sequía.
No, la sequía no es la responsable. La responsable es no haber previsto reusar el agua, que la Ciudad de México puede hacerlo de manera muy, muy eficiente. Hemos seguido deforestando las zonas aledañas, la Profepa no existe. Entonces, esos son 3 temas: la caída de la línea 12 del metro, la contaminación, la falta de agua, y que hoy por hoy el metro, pues ya vimos que a la empresa le perdonaron la vida porque no acabó en tiempo y en forma, y la gente pues realmente sufre para llegar a la ciudad. Ese es el enojo de los ciudadanos. Es por la falta de seguridad, es por la falta de agua, es por la falta de una calidad de vida en la ciudad. Por eso se van a ir de la Ciudad de México. Entonces, que dejen de culpar, y se van a ir del país y de la Ciudad de México. No tengan duda. Sí. Gracias, candidato. Gracias, Melina Ochoa, 1 TV. ¿Qué tal? Acá, por acá. Muy buenos días, ingeniera. 2 preguntas. Primero, su opinión acerca de la imposición de la visa canadiense para los mexicanos a partir de este día. Y la segunda sería ante pues la importancia y participación de las mujeres en organizaciones civiles, más del 52% en el padrón electoral. ¿Cuál va a ser el papel de las mujeres en este proceso electoral? Bueno, muchas gracias. Primero decir que en 5 años el presidente no ha hecho política internacional. Ha abandonado la política internacional, y hoy pues le echa la culpa al primer ministro de Canadá, donde también pues ellos hacen su trabajo. Mandamos un embajador sin experiencia a Canadá como un premio político. Lo que necesitábamos era un embajador que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran pues todos estos requisitos para obtener visa en Canadá. Y obviamente pues quien tiene una visa de Estados Unidos va a tener menos problemas, o el que ya tenía una visa en alguna ocasión anterior. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos turistas que están yendo a Canadá y se están quedando. Ese es el problema que tiene Canadá y que le preocupó. ¿Y por qué? Pues por falta de oportunidades, pero sobre todo por los problemas de inseguridad que hay en vastas zonas del país. La expulsión de personas en Michoacán, en Zacatecas, es una realidad, y la gente no está encontrando esas oportunidades en México. Es desplazada de sus lugares de origen, y yo lo que creo que más que mañanera, el presidente lo que tendría que hacer es política exterior. Creo que hace falta oficio político en Canadá, y mientras tanto, ya que lleguemos, vamos a regularizar este tema, porque vamos a crear empleos y vamos a regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Y la segunda pregunta es sobre la participación de las mujeres. No tengas duda de que 50 y 50% de mi gabinete serán mujeres, por capacidad, no por género ni mucho menos, porque estoy convencida que hay muchísimas mujeres sumamente capaces, pero no les hemos generado las condiciones para que estén. Por eso, lo que me han propuesto los especialistas, y ya van a conocer a partir de mañana las propuestas, es fundamental el Sistema Nacional de Cuidados. Mientras las mujeres no tengan estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyos cuando tienen hijos con alguna discapacidad severa o leve, y cuando tienen que hacerse cargo de los adultos mayores en el caso de sus padres, muchas mujeres tienen la limitante de poder desarrollarse profesionalmente. En ese sentido, esa va a ser mi prioridad. ¿Cómo le hacemos para que las mujeres tengan todos los elementos que les permitan un desarrollo profesional? Y las que de plano quieran emprender, pues también cómo las ayudamos a ser emprendedoras, cómo les damos trabajos de horarios flexibles. En fin, el propio gobierno también tiene que replantear estos horarios de trabajo. A raíz de la pandemia creo que se avanzó mucho, pero pues en muchas dependencias ni siquiera hay internet. Entonces creo que la participación de las mujeres tiene que ver con poder hacer compatibles la maternidad, el cuidado de la familia,
con la vida laboral. Por eso nos siguen faltando mujeres en la escena pública, no porque no las haya, simplemente porque hay momentos que para las mujeres hay otras prioridades. Gracias. Gerardo Cedillo, Núcleo Radio 1000. Gracias. Por acá, candidata. Preguntarte cuál va a ser el tono de la campaña de Xóchitl Gálvez. El presidente de la República durante estos 5 años pues ha apostado por la polarización tanto de la sociedad como de partidos, en fin, esa ha sido la apuesta y de hecho continúa o se ve que, digamos, en esta campaña es lo que pretende seguir metiendo estos ruidos, todas estas cosas. ¿Tú vas a seguir en esa tesitura de la polarización o de la reconciliación? ¿Cuál será el tono de la campaña de Xóchitl Gálvez? Bueno, primero no me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor. Entonces, en ese sentido, si el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto. Callada no te vas a quedar. Callada no me voy a quedar. Eso sí, sí va a ser una campaña de contrastes. Yo no les voy a aceptar el que México está mejor que nunca. Eso es falso. Mañana tendríamos que tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Dijo que el 1 de marzo habría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Falso. Sigue faltando medicinas, la gente tiene que poner para sus insumos en los hospitales, mueren todos los días niños por cáncer porque sigue sin haber medicamentos, sigue sin haber tratamientos. Entonces, claro que voy a señalar, porque además, pues Claudia ha dicho que pues, va a continuar. Ella lo dejó claramente que va por la continuidad, va por el segundo piso de la cuarta transformación. Nosotros no vamos por ahí. Y sí lo vamos a dejar claro en nuestros spots. Insisto, lo que está bien se queda, los programas sociales se quedan, que nadie tenga el mínimo miedo, se van a mejorar y van a ver los próximos días ya las propuestas de campaña, en qué cosas estamos mejorando este gobierno, sobre todo la parte de los programas sociales. Va a ser una campaña respetuosa, de contraste, pero sí de decir las cosas como son. Yo le voy a hablar a los mexicanos con la verdad, le voy a decir lo que está pasando y no voy a traer otros datos, porque miren, Claudia usa un dato de la ENSU, que es una encuesta que no tiene ni siquiera el dato de la Ciudad de México para decir en cuánto se redujo la percepción de inseguridad, y se inventa un dato, dice que es el 57%, pero si tú vas al ENVIPE, que es una encuesta seria que hace el INEGI, que no sé si esté por ahí la encuesta o se las mando, vamos a tomarla de 2023, mayo de 2023, cuando ella era todavía jefa de gobierno. Más del 80% de los mexicanos se sentían inseguros. Efectivamente bajó del 87 al 80, pero que el 8 de cada 10 personas que viven en la Ciudad de México se sientan inseguros, es más, esta cifra es por arriba de la media nacional. No lo puedes vender como un éxito, pero obviamente ella nunca va a usar el ENVIPE porque es una encuesta que es mucho más profunda, es una encuesta que es mucho más amplia, que es una encuesta que te da otros datos distintos a la ENSU. La ENSU no es mala, que por cierto en la ENSU todas las alcaldías que mejoraron fueron las relacionadas con el PAN, pero está bien, dejémosla en su. La realidad es que la gente sigue teniendo miedo, la gente sigue siendo víctima de la violencia. Entonces, va a ser una campaña de contrastes y sí tengo claro que tengo 2 candidatos. Está clarísimo. El presidente va a querer seguir haciendo campaña, va a salir a recorrer el país y él es el candidato presidente y está la candidata, ¿no? Entonces, sí es una competencia desleal, que pues yo espero que el INE y los tribunales que ya empezaron a poner ojo en lo que está pasando, pues sí sancionen toda la inequidad, porque lo que el presidente lo hace es con recursos públicos. Y precisamente lo que decía Xóchitl, vas a prometer el oro y el moro como hizo el presidente y a final de cuentas salir con que pues ni hubo salud de primera, ni seguridad de primera,
ni nada. ¿Cómo va a ser, digamos, o le hablarás, como dices, a la gente con la realidad y decirles esto se puede, esto no se puede, un poco a la Milei? Digo, no lo quiero traer a colación aquí porque está como apestado, pero bueno, o sea, así, ¿no? O sea, de repente hay quien empieza a prometer y prometer y pues acaban como el presidente no cumpliendo absolutamente nada. A ver, escuché un fragmento de la entrevista de Claudia, que cuando le preguntan el tema de seguridad dijo, es que Calderón, de una vez se los digo, en materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidenta tampoco a Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente el tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos me doy cuenta de lo grave que es la situación. Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos, a que nos doblemos, a que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar. Para ello, sí tiene que ser tu prioridad. Les voy a dar un dato. El año pasado había 100,000 millones de pesos para el tema de seguridad pública. Solo se aplicaron 50,000 millones de pesos. ¿Qué hizo el presidente con los otros 50,000 millones? ¿Cuándo nos los van a explicar? Seguramente lo mandaron al Tren Maya, seguramente lo mandaron a Dos Bocas, porque no se sabe, porque es un recurso que en el presupuesto sale etiquetado para seguridad pública. De alguna manera, a la mitad del camino, hablando con un secretario de Seguridad Pública, me decía, nos pedían que presentáramos proyectos a fuerzas de tecnología y teníamos que comprar con sus empresas. Ellos nos decían con qué empresas deberíamos de adquirir. Chequen, seguramente que en todos los estados va a haber 2 o 3 empresas ligadas a Morena, ahí les va ese dato. O sea, y nos decían en qué teníamos que gastar el dinero. No les importaba si nosotros requeríamos otro tipo de tecnología o nosotros requeríamos algún fortalecimiento de la justicia cívica. No, nos decían, te vamos a mandar dinero para esto y con este proveedor. Bueno, 50,000 millones se quedaron sin ejercer y esos 50,000 millones no se pueden quedar sin ejercer. ¿Qué hubiera pasado si esos 50,000 millones los usamos para pagarle bien a los policías? Los usamos para que tuvieran todas las prestaciones de vivienda, de seguridad social. O sea, tendríamos otra policía. Hoy el 85% de los policías no tienen seguridad social. ¿Cómo queremos tener una policía que nos cuide si nosotros no cuidamos a nuestra policía? Entonces, ahí se va a ver la diferencia con ellos. La diferencia va a ser, primero, que nosotros no vamos a traer negocios personales, no vamos a estar asignándole contratos a gente afín a un movimiento, que los estados decidan dónde, cómo, para mejorar su eficacia. Eso es lo que se requiere. Entonces, yo lo que te diría, no le voy a echar la culpa a otros, pero sí sé hacer políticas públicas, sí sé trabajar, y en ese sentido voy a coordinarme con todos los gobernadores, y desde ahorita le digo a los gobernadores, conmigo les va a ir bien. Hoy les ha ido muy mal, porque ni les dan dinero y además los obligan a contratar a empresas afines a la 4T. Héctor Figueroa, Imagen. Buenos días. ¿Va a tener un mecanismo, no sé, una plataforma, una aplicación para escuchar las demandas ciudadanas? Porque cuando generalmente hablan los políticos, traen evidentemente un discurso, pero no existe este cauce para escucharlos. Lo que plantean ayer el presidente López Obrador decía que no hay problemas graves en seguridad. Eso, por supuesto, es no reconocer un problema que está latente, ¿no? ¿Cómo podría entonces establecerse ese mecanismo para escuchar las demandas ciudadanas y que haya un cauce? Porque parece ser que el problema que existe ahora es que no hay una válvula de escape para que la sociedad diga lo que está pasando, particularmente en el tema de seguridad. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque los Xochilovers acaban de terminar una app donde vamos a tener contacto, no solo en la campaña, no solo van a ser unos activistas
que nos van a estar apoyando con redes, con promoción del voto, con un trabajo arduo en territorio. Estamos hablando ya de 1 millón de xochilovers, o más de 1.200.000 xochilovers. Es un mundo de gente que no necesariamente milita en un partido político, la mayoría de ellos se definen como apartidistas. Tengo entendido, a reserva de que ya la conozca con detalle, que lo que esta app busca es acompañarme como gobierno. Lo que esta app busca es que sirva, pues mira, no les puedo adelantar las propuestas, pero yo vivo en Misantla, Veracruz. Ya está en esta app porque ya de alguna manera fue simpatizante de esta campaña y después se va a convertir en un supervisor de las políticas públicas. Y aquí en Misantla, Veracruz, tenemos estos y estos problemas. O sea, tener la posibilidad de contactarte con 1.200.000 personas en una app de manera directa es muy interesante. Entonces yo lo que les diría es, todos los que se vayan a dar de alta en esta app, pues ellos van a ser un brazo ejecutor de este gobierno. No solo apoyadores de campaña. Y de ahí saldrán seguramente muchos ciudadanos que participarán en consejos consultivos y en temas de su interés. Los que estén interesados en los... A partir de mañana está la app disponible y la van a conocer, pero la idea es que esa app se convierta de activismo político a ejecución de políticas públicas. Y una última pregunta de mi parte. Hay un caso muy sonado en el Estado de México de una pequeñita, de una niña, que habría sufrido violación por parte de su tío y que un juez del Estado de México dejó en libertad a esta persona, al tío. Ayer hubo un pronunciamiento en el Senado, impulsado, por cierto, por Josefina Vázquez Mota, para pedir que el juez sea cesado porque eso no garantiza la vivencia de los niños, es decir, no se castiga a los responsables de violencia física y moral contra los niños. ¿Qué piensa usted y si apoya esta destitución? Primero, estoy sumamente indignada con lo que pasó el día de ayer. Yo me pongo del lado de la mamá y yo obviamente de la niña. No hay duda que la niña no tendría por qué mentir, una niña de 4 años, pero que el juez diga que lo libera porque la niña no pudo determinar lugar y tiempo, pues me parece increíble. ¿Quién pretende que una niña de 4 años? Hay un montón de mecanismos que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Por cierto, la inteligencia artificial en ese sentido va a ayudar muchísimo, porque ya hay aplicaciones donde los niños platican y van obteniendo la información, que no sea una persona, con pura inteligencia artificial, y determinar si ese niño fue violentado sexualmente o no. Esas herramientas creo que son muy valiosas para que más niños se atrevan a denunciar. Ayer leía en un periódico el caso de una mujer y su hermana, de que fue violentada durante muchos años por su padrastro y ella pensó que era normal. O sea, lo que pasa en la mente de los niños es algo totalmente distinto y creo que el juez no lo entendió. Y aquí hay 2 opciones. O el juez es un inepto, que no tiene la capacitación necesaria, o hay corrupción. Y eso lo tiene que investigar y tiene que investigarse a fondo, pero no se puede quedar impune ese delito. Araceli Ramírez, El Financiero. Candidata, buenos días. Tengo 3 preguntas. Ya es la última conferencia. Pero nos vemos el martes en Aguascalientes. No, sí, pero por eso 3 preguntas. Oiga, retomando la pregunta de Gerardo, ya nos comentó que el eje de su campaña va a ser seguridad, que mañana va a dar a conocer las propuestas. ¿Cuándo va a dar a conocer a los integrantes de su equipo? Hoy Claudia Sheinbaum está presentando a su equipo. ¿Usted cuándo va a hacer lo propio? El equipo que me está acompañando en las mesas, que lo presenté hace un par de meses y que ustedes lo conocen, pues ese equipo seguramente buena parte va a migrar a otras actividades. En este momento seguramente vamos a ir por temas. Seguridad es el tema que vamos a presentar esta semana. Salud es otro tema importante que también va a ser el eje de mi campaña. O sea, nosotros no nos conformamos con el fracaso del INSABI. Qué fácil es decir a la señora, es que no funcionaba el Seguro Popular. Pues la verdad es que funcionaba mucho mejor que lo que hoy hay. Tan no funcionó el INSABI que lo desaparecieron.
El Seguro Popular le pagaba a las familias que tenían un gasto catastrófico, si iban con un médico particular y les atendía la cirugía de emergencia, le recuperaba el costo al hospital. Las familias no quedaban en la bancarrota como quedan el día de hoy las familias por sacar adelante un enfermo. Entonces, salud será un tema fundamental en el que estaremos trabajando, obviamente el tema económico. Yo no me conformo con un crecimiento mediocre. O sea, este gobierno ha generado mucho menos empleos que los pasados. Entonces, ahí necesitamos recuperar. Y el agua. Va a haber una propuesta concreta en materia de agua. Recuerden que es uno de los temas que más le entiendo como ingeniera y por supuesto que vamos a presentar soluciones. O sea, la señora que se fue de la ciudad, pues ya tuvo 6 años para resolver el tema y no lo hizo. No le vamos a seguir creyendo sus promesas. La segunda pregunta es, el presidente López Obrador, bueno, como usted dijo, no ha hecho campaña exterior, ya se peleó con Europa, con España, ya se peleó con Perú, ahora es Canadá. Ayer le dijo al ministro de Canadá que gracias, no se le olvide que gracias a él están en el Tratado de Libre Comercio, y hoy dijo que seguramente actuó así porque está celoso, porque él era el primer socio comercial y ahora el primer socio comercial es México. Entonces, ¿ahora es otro pleito ahora con Canadá? Dijo, la verdad es que quién fuera canadiense para tener esa calidad de vida. Más bien nosotros tendríamos que estar celosos de Canadá por lo que ha logrado en calidad de vida a sus habitantes. Aquí está Ildefonso Guajardo, ¿lo vi por ahí o ya se fue? Ah, bueno, creo que tú tendrías que contarles la historia más que yo. La verdad es que quien negoció el que Canadá permaneciera en el Tratado de Libre Comercio fue el gobierno anterior, e Ildefonso era el negociador. Yo supe que tuviste ahí una reunión con Christian Freeland. ¿Por qué no les cuentas, Ildefonso, para que sepan de primera voz? Y una de esas se entera también el presidente de cómo estuvo la negociación con Canadá para que no ande pensando que él es el centro del universo. Sí, candidato, si me lo permite hacerlo desde acá. Ustedes recordarán que cuando estábamos en proceso de negociación, teníamos una exigencia del gobierno electo del 18, encabezado por el presidente López Obrador, es que él no quería firmar el acuerdo. Él nos pidió a nosotros terminar la negociación y firmar el acuerdo. Y les voy a platicar, tenía sentido que él nos pidiera eso, porque un acuerdo es demasiado complejo. Y si ustedes se acuerdan, cada vez que llevábamos un acuerdo para ratificar, como el de Europa o como cualquier otro, las tribus morenistas se peleaban porque no, yo no quiero darle protección a patentes, no, ¿por qué vamos a autorizarles que tengan propiedad intelectual reservada por 20 años? Había divisiones sobre lo que aceptaban y no aceptaban. De hecho, los debates más enfáticos contra el libre comercio se daban en el contexto pues, de lo que fue en su momento el PRD, pero luego se transformó en Morena. Entonces el presidente dijo, si yo lo voy a firmar, yo me voy a hacer responsable de todos sus equilibrios. Sin embargo, si ustedes me lo entregan firmado, pues yo nada más lo mando al Senado, que mayoritariamente resultó de Morena, y el Senado me tiene que decir o lo apruebo o lo rechazo. Y la mayoría de Morena en el Senado lo aprobó. ¿Por qué lo hizo así? Porque si él lo llevaba, entonces él iba a ser responsable de cuál fue la negociación en patentes, cuál fue la negociación en propiedad intelectual, y entonces ahí sí iban a hacer divisiones y reclamos dentro del equipo. Entonces, sabiendo eso, nuestro último día era el noviembre 30 del 18 para firmarlo. Y literalmente lo firmamos a unas horas de terminar nuestro mandato de responsabilidad. Lo firmamos en el G20 en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó con Canadá? Que cuando nosotros hicimos las cuentas hacia atrás, necesitábamos firmarlo en agosto para que tuviera Estados Unidos el tiempo de mandarlo a su Congreso para que le autorizaran a Trump firmarlo. Y si nos pasábamos de agosto ya no daban los tiempos y entonces ya quedaba en la cancha del nuevo presidente constitucional. Entonces, bajo ese límite, Canadá no quería avanzar en ceder su mercado lácteo y su tema cultural con la parte francesa y todo lo que es el mercado de competencia en el idioma de las películas o de las producciones artísticas. Y entonces ellos arrastraron los pies. Nosotros no nos podíamos dar el lujo de arrastrar los pies. ¿Por qué? Porque si arrastrábamos los pies, entonces ya le quedaba la papa caliente al presidente López Obrador. ¿Qué fue lo que hicimos? Cerramos primero la parte bilateral.
Obviamente Canadá pues sintió duro el asunto porque entonces ya tenía que decidir si sentarse o no. Y la resistencia era por dos sectores, como les expliqué. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Fuimos a la reunión de Naciones Unidas con el presidente y la primera reunión bilateral la tuvimos con Trudeau y varios amigos empresarios canadienses, americanos y mexicanos hicieron un proceso de convencimiento al presidente de Canadá, al primer ministro de Canadá, para que él entendiera que no era gran tema lo que le estaban pidiendo en materia láctea. Me dieron el mandato a mí y a Chrystia Freeland, que en ese momento era la canciller, y nos fuimos a encerrar a un hotel, en un cuarto de juntas de un hotel. ¿Quién dijo ahí? Perdón. A la señora, ahora viceprimer ministra, y ahí en un cuarto de juntas de un hotel le di los tips sobre cómo avanzar en el proceso de acuerdo al entendimiento que traíamos nosotros y le platiqué cuál había sido nuestra negociación en temas álgidos. A partir de ahí ellos regresaron y en tiempo y forma cerraron la negociación. Lo que el presidente dice que él convenció a Trump, de entrada era un acuerdo trilateral. O sea, ellos no podían regresar a su Congreso a presentar un acuerdo bilateral cuando la autorización para negociación era trilateral. Y entonces lo que faltaba es que Canadá se sentara en la mesa. Yo creo que el presidente exagera un poquito cuando él dice que Trudeau le debe estar en el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es una ligera exageración de la realidad. Bueno, pues ahí está contado de primera mano realmente cómo estuvo la negociación. Y así es el presidente, o sea, si hay bautizo él quiere ser el niño, si hay 15 años quiere ser la quinceañera, o sea, todo se trata del presidente. Oiga, senadora, mi última pregunta, después de toda esta cuestión de esta polarización y esta campaña, desde todo lo que dio a conocer el presidente y el que lo llamaron narcopresidente, ¿usted considera que el presidente López Obrador ya se quedó con ese estigma? ¿El presidente López Obrador a unos meses de terminar su gobierno va a pasar a la historia con ese estigma de narcopresidente? Yo insisto que el que no quiera amanecer orinado no duerma con niños. El que se mete a Twitter sabe cómo es Twitter, la verdad de las cosas. Y todos los que estamos en Twitter la entendemos, apechugamos. Hubieran visto cómo fue ahora que perdió el Cruz Azul con el América. O sea, así es Twitter. Yo sí creo que entre más él hable del tema, más lo sube. Porque yo creo que él mismo ha subido el tema, porque a lo mejor esto ya iba a bajar, pero cuando se pelea con la periodista del New York Times, él vuelve a poner el tema en el tope, y entre más insista que son bots, pues más los reales van a salir. Así es Twitter. Acuérdense yo soy del 132, cuando Peña dijo que no eran estudiantes y todos salieron con su credencial, y pues ahí se quedó la cantidad de personas que sí habían estado en Libero. Entonces yo creo que cuando te metes con los ciudadanos y cuando tratas de minimizar a los ciudadanos de carne y hueso, te la cobran durísimo. Y aquí el presidente se está metiendo con miles de mexicanos que sí están enojados con su gobierno. Entonces les da carnita para que lo sigan atacando. Gracias. Eduardo García, Infocel. Buenos días, gracias, candidata. Dos preguntas. Ayer un grupo de periodistas nacionales, corresponsales, editores, sacaron una carta pidiendo que se proteja a los periodistas en la revelación de datos personales y le piden a los candidatos, a ustedes dos y el de Movimiento Ciudadano, pronunciarse en cuanto a libertad de expresión, si la respetan, y asegurar que no se dañará el principio de privacidad de los periodistas. ¿Qué opina de esto? Yo he firmado todo el tiempo cualquier comunicación que tenga que ver con la libertad de expresión. Siempre desde el Senado apoyé cualquier iniciativa que privilegiara la libertad de expresión por encima, pues, de cualquier intención de contener a los periodistas. Y lo que está viviendo Carlos Loret y lo que vivió la periodista del New York Times me parece que es muy delicado y muy grave. En un país donde matan a periodistas, el país más peligroso
prácticamente del mundo para ejercer el periodismo, tiene que haber un acompañamiento. Yo de entrada suscribo el que voy a respetar la libertad de prensa y que voy a impulsar. De entrada que haya 3 comisionados en el INAI, que di la pelea como senadora para que el INAI pueda aplicar la ley de transparencia, porque la ley sí es la ley y hay que respetarla. Entonces, por supuesto que esas filtraciones que hubo de datos personales de Palacio Nacional no son casualidad. Esta filtración del presidente, que hasta a mí me tocó, no sé si ya encontraron el celular de Sheinbaum, porque yo sigo sin encontrarlo en las redes sociales, de verdad. Digo, ya la voy a retar a debate ahora que la vea, pero la verdad es que mi celular, digo, yo sigo recibiendo llamadas. Es más, si lo prendo ahorita, por Dios, que siguen entrando llamadas, no dejan entrar llamadas, y ahí intencionalmente quien lo filtra es una llegada de Morena. Claudia dice que lo filtraron, pero yo no he encontrado el tuit donde pongan cuál es su número. Ella simplemente muestra una amenaza que recibe en su celular, pero yo no he visto. Entonces, ellos provocaron todo este tema por una situación de odio, de enojo, y yo le digo, suscribo totalmente el comunicado y como candidata a la presidencia voy a respetar todas sus opiniones. Gracias. Y la segunda pregunta, inicia la campaña abajo. Es decir, las encuestas pueden ser de 8, 15, 20, 30 puntos abajo. 100. Da lo mismo. Pero inicia como la que va abajo. Hay 15, 20% de indecisos. Generalmente los indecisos se distribuyen similar a cómo van a votar al final las gentes. Y sí, hay mucha gente molesta con el actual gobierno, pero también hay millones de mexicanos que son AMLovers, no puede negarse, y que se trasladarán probablemente a la campaña de Claudia. ¿Qué estrategia tiene para persuadir a ese mexicano que cree que todo está bien o que ve que su situación ha mejorado y quizás no ve el bosque? Tiene que ganar millones de gente que hoy no la apoya para llegar a la presidencia. ¿Qué hacer con eso? Primero, desmentir la gran mentira que todos los días le repiten los servidores de la nación a las personas. Van casa por casa a decirle a las personas que el dinero que reciben se los manda el presidente de la República y que si yo llegara a ganar se los van a quitar. Y lo hacen con dinero público y lo hacen desde hace 6, 8 meses. El presidente dijo claramente en su mañanera que yo quería quitar los programas sociales. No lo estoy inventando. Y eso me llevó a tener un amparo. Me llevó a ganarle el derecho de réplica. Y espero que la Corte pronto resuelva, porque en una de esas voy en la campaña a mi derecho de réplica. El tema está en la Corte. El tema no se ha resuelto si yo tengo o no derecho de réplica. Para mí sería muy positivo que esa mentira se aclarara, porque esa mentira la dijo el presidente desde la máxima tribuna. Entonces, que me dé chance de ir a la máxima tribuna a aclarar esa mentira que quedó en el subconsciente de la gente, y lo hizo con dolo, alevosía y ventaja el presidente, para dañar mi reputación, para dañar mi imagen y para dañarme en la contienda electoral. Entonces, eso lo digo claramente y está pendiente el ejercer mi derecho de réplica. Una vez que la gente le quede claro que es imposible, porque al contrario, programas que yo había desarrollado, como el programa de infraestructura para los pueblos indígenas, se eliminó. Ese programa permitía construir carreteras, agua potable, electrificaciones. La señora Sheinbaum presume que construyó 2 universidades. Yo construí 10 universidades interculturales bilingües cuando fui funcionaria federal. O impulsé la creación, no las construí yo, más bien, es lo correcto. Entonces, no hay manera que yo pueda tentar. De hecho, la propuesta que vamos a hacer en materia de salud es una propuesta agresiva, es una propuesta que le va a permitir a las familias dejar de gastar en medicinas, dejar de gastar en pipas de agua. Hoy la gente utiliza su pensión en pipas de agua, en medicinas, en tratamientos médicos. Eso es lo que tenemos que explicarle a los mexicanos, el cómo vamos a poder resolver este tema. Y algo muy importante, nuestro votante es muy participativo. Nuestro votante, por ejemplo, en esta zona donde estamos, se conoce como un voto switch. En el 18, estos votantes de esta zona votaron por AMLO. En el 21 ya no votaron por él.
es un votante muy reflexivo. Ese es el que nos vamos a pelear. Si quieren seguir creyendo mentiras o quieren apostarle a un proyecto distinto. Y toda mi vida he venido de abajo, desde donde nací hasta donde he empezado en cada contienda electoral. Ella ya topó, ella ya no crece, y la única que puede crecer aquí es la servidora que tiene enfrente. Gracias, Jorge Pérez, HCTV. Candidata, hace unos días y ahorita usted volvió a mencionar que su teléfono lo filtraron morenistas, ¿cierto? Incluso dijo que eran paisanos, los trató de narcotraficantes, no, delincuentes, si no mal recuerdo. Y ¿a dónde lo traté de narcotraficante? Si que tenían que ver con el narcotráfico y no, que eran morenistas. No, yo no dije eso. Le mandan un mensaje. No mienta, no mienta, no mienta. No estoy mintiendo, lo dijo usted. Dígame, ¿dónde lo dije? Y le mandan un mensaje. No, nomás los dígame. Migrantes, no, yo le pido de favor que me diga dónde lo dije. Yo le pido de favor que lo diga. De Nueva York, hoy agradezco al periodista Javier Pérez por hacer llegar este mensaje a Xochitl Gálvez, donde nosotros le pedimos que se disculpe públicamente por las acusaciones hacia nuestro movimiento aquí en Nueva York, donde dice que nosotros filtramos su teléfono personal y también nos tacha de narcotraficantes, de acarreados, de pagados por el partido Morena. Y déjeme decirle, señora Xochitl, que nosotros somos un movimiento orgánico, un movimiento de voluntarios que quieren la transformación del país y con gusto vamos a apoyar esa transformación. Si quiere me lo manda a mi WhatsApp, porque no se oye. Cerraron el micrófono, le bajaron el volumen. Mándemelo para que lo oiga. Si pueden subir un poquito el micrófono. Yo lo que te quería, yo lo que te quería decir es encantada de escucharte. Nunca dije que era narcotraficante. Por hacer llegar este mensaje a Xochitl Gálvez, donde nosotros le pedimos que se disculpe públicamente por las acusaciones hacia nuestro movimiento aquí en Nueva York, donde dice que nosotros filtramos su teléfono personal y también nos tacha de narcotraficantes, de acarreados, de pagados por el partido Morena. Y déjeme decirle, señora Xochitl, que nosotros somos un movimiento orgánico, un movimiento de voluntarios que quieren la transformación del país y con gusto vamos a apoyar esa transformación. Así que le pedimos que rectifique, que nos pida disculpas y que se disculpe con el pueblo migrante en Nueva York. Muy buenos días a todos. A ver, es una percepción errónea. Yo nunca los llamé narcotraficantes. Sí tengo la captura de pantalla donde una cuenta de Nueva York relacionada a Morena publica, aquí está la cuenta, que es la primera que publica mi número. Esa es la cuenta y revísala para que cheques que sí está relacionada a Morena. Y segundo, fue muy curioso que después de la filtración recibí casi puras llamadas internacionales de insulto y de amenazas de muerte. Después, cuando la Catrina Norteña hace público mi teléfono, como una hora después, pues ya ahí fue como más viral y recibí llamadas de todo tipo. Entonces, en ese sentido, yo jamás los llamé narcotraficantes, no los conozco, no tengo por qué insultarlos. Lo que sí es cierto es que cuando yo estuve en Nueva York, pusieran personas que no parecían orgánicas de llegar a una protesta, porque hasta tengo videos donde el otro día le están diciendo guarden los cartones porque los vamos a usar mañana y estaban concentrados en un lugar, pero no, yo no los llamé narcotraficantes, esa es una mentira y por lo tanto no tengo por qué disculparme de algo que yo no hice. Y un segundo cuestionamiento, Max Allende se presentó hace unos días, comunicador y youtuber en redes sociales, y le pidió pues una transparencia de sus gastos, no la ha recibido, dice que no se han comunicado con él, dejó su número. Entonces yo le plantearía la pregunta, le replantearía la pregunta. Se ha dicho en encuestadoras o medios de comunicación que usted ha gastado más del doble en su precampaña que la oposición. Es decir, si Claudia Sheinbaum gastó 30 millones, por decir, usted ha gastado 60 millones y no nada más en pesos, sino en dólares. Esto relacionado también con las granjas de bots comprados en Argentina que están a 3 tuitazos por $1 argentino y que tiene una relación en contra del presidente. Entonces la pregunta sería su gasto de precampaña, ¿cuándo lo vamos a conocer?
y si tiene que ver con las granjas de bots, en donde nada más se gastan en pesos, sino en millones de dólares. Tiene razón, sí gasté 60 millones de pesos, están reportados en el INE. Yo tuve una multa muy menor, porque algunas bardas que pintaron los Xochilovers no pudimos detectarlas y no las reportamos. La señora Sheinbaum reportó 39 millones de pesos y el INE la multó por 41 millones de pesos, porque no fue capaz de transparentar sus gastos, y fue el INE. Fue la unidad de fiscalización del INE que determinó la multa de 41 millones de pesos y se la dejaron barata, porque era de más de 50 millones de pesos la multa. O sea, la que hace trampa es la señora Sheinbaum y la trampa se la detectó el INE. Multándola, multándola, está reportado en el INE con las facturas, con transparencia. Ya fue cerrado mi tema de precampaña, fui sancionada con una pequeña multa, lo puedes ver en la página del INE, debido a algunas bardas que yo no pude reportar porque no conocía que existían, no eran los miles de espectaculares que la señora Sheinbaum no reportó. Insisto, si no les gusta Twitter, sálganse, así es Twitter. Ahí en Twitter el que se lleva se aguanta. A mí me dieron hasta con la cubeta, como 2 meses, y tú lo sabes. Tú sabes perfectamente quiénes eran los que subían falsedades sobre mi persona, que si las gelatinas, que si estoy con los dientes chuecos, que si soy botarga. Bueno, ¿qué no hicieron de hashtag? ¿Y anduve de chillona? No, ¿verdad? Así es. Última pregunta, Jorge Chaparro, Mega Noticias. ¿Qué tal, candidata? Buenas tardes. Yo quiero insistir un poco en lo que ya mencionó hace un rato. En las campañas políticas se promete de todo, pero se cumple poco cuando se llega al gobierno. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, es uno de los que ha prometido más cosas y menos ha cumplido. Pero hay que reconocerle también que sí ha cumplido una parte. Y la otra culpa al pasado y al pasado y al pasado y al pasado de absolutamente todo lo malo que ocurre en el país. La pregunta en concreto es, ¿cómo le garantiza a la ciudadanía que habrá pues respeto a estas promesas de campaña, que sí se van a cumplir, que sí va a haber pues una corresponsabilidad por parte de la presidenta en este compromiso que adquiere con la ciudadanía, que va a darle seguimiento o que va a haber una posibilidad de evaluar el trabajo que realice desde la presidencia? Hoy no tenemos ya posibilidades de revisar, por ejemplo, Tren Maya, de revisar el Dos Bocas, de revisar todas las obras emblemáticas del presidente, porque las encapsuló bajo el llamado secreto de seguridad nacional y ya no tenemos acceso a ello. No sabemos cuánto gastó, no sabemos cuánto o a quién le compró. Me gustaría saber cómo lo garantiza Xóchitl Gálvez esta rendición de cuentas. Primero se va a acabar el tema de reservar la información como seguridad nacional. Construir un tren no es una seguridad nacional. Hacer una refinería no es seguridad nacional. La refinería en sí es seguridad nacional, pero los contratos, esos son seguridad para los López. En eso se convirtieron los contratos. Ahí está clarísimo los 20,000 millones de pesos asignados a los familiares, amigos de Andy, a los primos, y ese es el problema. El problema es que el presidente no pudo cumplir sus promesas porque ha sido una robadera, y se lo digo desde aquí. No hay manera que una refinería que iba a costar 160,000 millones cueste 400,000 millones, y ahora están haciendo una trampa. Como ya fue inaugurada, como ya está produciendo gasolina, ahora el dinero lo están bajando por la vía de operación en Pemex y siguen construyendo. Esa es una trampa tremenda, para no decir que le siguen metiendo dinero a la obra. Vayan a Dos Bocas. Ojalá Rocío Nale la hubiese terminado. Por eso va tan mal en Veracruz, por su pésimo trabajo, porque todo el mundo sabe que se robó lana a pastos allá. Y yo se lo denuncié, se lo dije en su comparecencia, le demostré cómo el contrato de la empresa Huerta Madre de 5,000 millones de pesos
La empresa se había constituido una semana antes. ¿Quién consigue el RFC? ¿Quién consigue el alta en Hacienda, el IMSS, todos los trámites para entrar a una licitación pública por invitación restringida? Invitación restringida de 5,000 millones. Así nació Dos Bocas. Este fue el primer contrato que le asignaron a los compadres, a los cuates del compadre de Rocío Nale. Entonces de ahí ha sido un cochinero, por eso el presidente no ha podido cumplir. Y ya ni les cuento lo que está pasando en el Infonavit. Échenle un ojo a cómo sus cuentas de Infonavit, los rendimientos son miserables, porque hay una cartera vencida brutal, que no crean que la paga alguien de su bolsa, la pagamos todos los que tenemos dinero en Infonavit. Lo que te diga, lo que toquen, lo hacen pedazos. Yo nomás quiero ver cómo va a funcionar el IMSS, de los que pagan sus cuotas, de los patrones que pagan sus cuotas, y ahora lo están abriendo abiertos, y de por sí no podía, con lo que tenía, pues mucho menos va a poder con tantos. Entonces el problema del incumplimiento del presidente tiene que ver que no le entiende a la administración pública. Él solo le entiende a los caprichos. Aquí va a haber gente seria, gente eficaz. Vamos a dejar de tirar el dinero en obras faraónicas que cuesten 3 veces su valor. El Tren Maya va a estar llegando a los 600,000 millones de pesos. Por eso le quitaron 50,000 millones a la seguridad pública el año pasado. Que nos digan dónde están los 50,000 millones de la seguridad pública. Por eso no ha cumplido en seguridad pública el presidente. Entonces, se va a dejar de perder dinero en Pemex, se va a dejar de darle dinero a los corruptos, y vas a ver cómo sí vamos a poder cumplir en lo que nos comprometamos. Porque aquí hay gente seria y con rigor técnico. Échenle un ojo a mi gestión como comisionada de los pueblos indígenas. Échenle un ojo a cómo electrificamos, porque van a decir, no, es que Oaxaca ya estaba electrificada. No, Oaxaca estaba iluminada. Oaxaca tenía energía monofásica. No podías instalar un molino de mixtamal, no podías instalar computadoras. Pusimos 14 subestaciones en Oaxaca para realmente electrificar Oaxaca. Y te puedo dar una serie de logros cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, y no hay un escándalo de corrupción, y por cierto no se nos cayó ninguna obra. Pues muchísimas gracias.